Saludos profesor Sandro, mi nombre es Mauricio y en este video tengo como fin explicar esos dos aspectos más significativos que me ayudaron a entender o a comprender las lecturas de estos primeros cuatro mandamientos, entendiendo que cada uno de ellos nos da un resumen de la parte ética que debemos tener en nuestras vidas, que debemos aceptarlo como parámetros de la voluntad de Dios para nosotros, que son parte de ese plan de redención de Dios, que nos enseña a construir una relación entre Dios y nosotros como su pueblo, y por último que son una guía para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. El primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí, en Éxodo 23, el autor arranca haciendo una reflexión. ¿Por qué siendo estos principios éticos, por qué los tres primeros mandamientos tienen que ver con un mandamiento religioso? Y me encanta la explicación que da el autor cuando dice que todo nuestro actuar, toda nuestra parte ética tiene que ver básicamente y es como un resultado de esa relación que podemos construir nosotros con Dios. Me llamó mucho la atención eso y que es un Dios que se interesa por nosotros sobre todo y que es un Dios personal y que esa motivación ética de la Biblia siempre es una relación de interés hacia nosotros y que no es una relación fría e impersonal. ¿Listo? Entonces en el primer mandamiento, que Jesús lo enfatizó como el más importante, hay dos cosas que me llamaron la atención. El autor cita Isaías 29, el versículo 3, y es un versículo que nos debe evaluar permanentemente. ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Que muchas veces honramos a Dios, decimos que honramos a Dios, pero nuestro corazón está fuera de Él. Y que el temor hacia Dios es algo aprendido, es algo que no está innato entre nosotros. Y otro punto para reflexionar es que tenemos en la actualidad prácticas de adoración, al igual que las tenían pues, en su época. Y es ante la necesidad o ante situaciones complejas, es buscar ayudas en brujos, en adivinos, en tarot de los ángeles, siendo el mismo pueblo cristiano el que lo hace, en lugar de confiar únicamente en Dios. Ponemos esa confianza en el poder y en lo material. Me llamó mucho la atención cuando el autor también decía que los bienes terrenos no son malos, que lo malo es la codicia y la confianza frente a ellos. Entonces la pregunta ahí ¿es algo, alguna cosa, algún trabajo, nuestro negocio, alguna persona, donde estamos colocando ese lugar que solamente Dios debe tener? No es para evaluarnos. El segundo mandamiento de Éxodo 20, del 4 al 11, donde habla de no tener ningún ídolo. Me llamó la atención que la importancia de ese mandamiento es tener una imagen correcta de lo que tendríamos de Dios, no tener un concepto equivocado de Dios y tener otra cosmovisión de Él, porque nos pasaría exactamente igual a lo que vivieron los pueblos en esa época. La Biblia siempre buscó guardar a los israelitas del sincretismo con con las religiones paganas, cuyos aspectos, como lo dice el autor, más atrayentes era ese uso de la imagen, la manipulación que podía hacer sus pueblos. Y sobre todo es que ninguna imagen de Dios puede reflejar nada de sus atributos y de su carácter. ¿Cómo tener algo que muestre la santidad, el amor, su bondad, su poder? Para pensar. El tercer mandamiento es no usar el nombre de Dios en falso. Dice que un cambio de nombre implica un cambio de carácter o personalidad. El nombre de Dios se refiere a su esencia, a Dios mismo. Cualquier cosa indebida profana su nombre. Y preguntémonos si alguna vez lo hemos hecho. Nuestro actuar, nuestra ética, estamos profanando el nombre de Dios. Entonces, este tercer mandamiento es un llamado a nuestra santidad. El autor también daba un par de ejemplos en glorificarnos nosotros antes de glorificar a Dios, glorificarnos en cómo predicamos, en cómo servimos, en ciertas actividades que hacemos en el ministerio. Eso es algo indebido. Me ayuda a entender este mandamiento. El cuarto mandamiento en Éxodo 28 al 11 es guardar el sábado. Y me llamaba la atención, una manera pues, de información, que no hay ninguna explicación acerca de este día de reposo, solamente esa revelación que Dios nos dio. Que ese énfasis sobre el tiempo y la historia, que era una característica especial que se encontraba en el Antiguo Testamento. Eso significa que el valor
de la historia era muy importante para el pueblo de Israel, más que el tiempo. Y algo que me llamó también la atención es que la pobreza de la vida espiritual tiene sus raíces en la falta de sentir la grandiosidad de lo eterno del tiempo, ofreciendo un alivio a la tiranía de las cosas del espacio y de la carrera opresora de la sociedad del consumo. Esto lo tomé textual, del material. Siempre ese más, ese querer más, buscar más, alejarnos de nuestras familias, de las cosas que realmente son importantes. Y desafortunadamente esto puede pasar también en el ministerio, personas que están tan metidas en el ministerio que se olvidan de las cosas importantes. Tenemos que aprender a tener ese balance justo. Y pienso que guardar ese sábado es de suma importancia. La segunda parte del trabajo consistía en mencionar alguna práctica de lo que significaba para mí obedecer uno de esos 4 mandamientos que no estaban incluidos en el texto. Es esto que encontré en el tercer mandamiento y que me retó mucho. Cuando el autor cita Malaquías capítulo 1 versículos de 6 al 8, dice: el culto no sincero del ofrendar a Dios solo lo que sobra son maneras de deshonrarlo a Él, no solamente en la parte de las finanzas, es en la parte del tiempo, de lo que dedicamos, de las actitudes, de las actividades que tenemos, de cómo podemos balancear. Y en mi caso sí es un reto, profesor Sandro, lograr ese balance, porque me estoy moviendo entre la parte ministerial y la parte laboral. Tengo una empresa y eso me quita tiempo, y muchas veces no he dado, o siento que no le he dado a Dios el tiempo que debería dar, y a veces trato de cumplir, y eso es un reto. Entonces creo que si me puedo organizar, esa sería la parte práctica en mí, organizarme de tal manera que pudiera sentir que no estoy dando sobras, sino que me estoy dando todo de mí. Le quiero agradecer mucho y le mando un gran saludo acá desde Cajicá, al norte de Bogotá. Y bueno, profesor, estamos viéndonos. Muchas gracias, muy amable.